Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a aprender acerca del mercado cambiario. ¿Qué es un mercado cambiario y cómo se fija el tipo de cambio? ¿Por qué aprenderemos hoy acerca de este tema? Bueno, en múltiples ocasiones nosotros nos preguntamos por qué es importante el tipo de cambio. ¿Qué es un tipo de cambio? ¿Por qué escuchamos constantemente en las noticias, en los medios, en los periódicos que el tipo de cambio sube, que el tipo de cambio baja, que los gobiernos están preocupados por una caída en el tipo de cambio, que los inversionistas están retirando su dinero? Y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué es importante? ¿En qué nos afecta esto a nosotros como familias, como empresas? Y bueno, el día de hoy aclararemos estas dudas, ¿no? La importancia del tipo de cambio tiene afectaciones tanto a nivel internacional y nacional, y para poderlos explicar primero diremos lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio expresa el valor de una moneda en términos de otra. Si nuestro tipo de cambio cae, significa que el valor de nuestra moneda respecto a la moneda extranjera está bajando. Aquí a lo largo de esta explicación hablaremos del tipo de cambio del peso frente al dólar para ejemplificar, pero bueno, podemos ejemplificar de la libra esterlina en relación al peso, el yuan respecto al dólar. Eso no importa, ¿no? Es simplemente una moneda expresada en términos de otra. Y así nosotros decimos que las afectaciones son tanto a nivel internacional como nacional. Si nosotros observamos lo que nosotros compramos diariamente, lo que tenemos, si nosotros vemos el lugar en el cual ahorita nos encontramos y observamos en dónde se encuentran hechas la mayor parte de los productos, decimos que muchos de ellos vienen del exterior. De hecho, el mercado asiático es digamos, el más grande exportador, ¿no?, de productos para todo el mundo. Entonces nosotros podemos ver productos, mochilas que vienen de Indonesia, computadoras celulares que vienen de China, este, eh, productos médicos que vienen de Estados Unidos, de Europa. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo realizamos estas compras? Al igual que en una nación internamente, digamos, cuando yo voy a comprar un producto, yo necesito una moneda, 50 pesos, 100 pesos en el caso de México, para poder comprar el producto necesitamos que nuestra moneda valga, ¿no? Si no, no podemos adquirirlo. Entonces, el valor de la moneda va a ser importante a nivel internacional, porque si yo quiero comprar una computadora en China, necesito saber a cómo está el tipo de cambio, cuántas monedas, cuántos pesos debo de dar a cambio de un producto que yo adquiera en Europa, en Asia, en Norteamérica. Esto es, digamos, en compras directas a nivel internacional. Más sin embargo, ¿qué podemos ver? Como consumidores decimos a nivel nacional es importante. Ya mencionamos de las compras directas que muchas veces vienen del exterior, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los productores? Los productores, recordemos que México es un gran productor de artículos, desde electrónicos hasta artículos alimenticios, y gran parte de estos productos son insumos o productos intermedios que se necesitan, así como podemos ver en el siguiente gráfico, las autopartes, microcomponentes para ensamblar una computadora, una televisión, bueno, que son importantes y que yo las tengo que comprar del exterior. Y para comprarlas necesito ¿qué? Intercambiar monedas, ¿no? Para poder realizar la compra. Alguien no puede llegar a México y decir, véndame una tonelada de aguacate y tengo un real brasileño, ¿no? O sea, tengo una cantidad de reales brasileños, no. Para eso necesitan hacerse unas conversiones, y para saber en cuánto voy a convertir necesito saber cuál es el valor de la moneda. También a los gobiernos les interesa porque, en primera, los gobiernos, digamos, a medida que el valor de la moneda sube o baja, puede tener más compra o más venta de productos, ¿no? Si el valor de nuestra moneda es muy bajo, eso me imposibilita o me hace más difícil comprar en el exterior. Si el valor de mi moneda baja, a la vez los extranjeros pueden consumir mis productos nacionales. Esto depende de qué tipos de productos quiera yo comprar o quiera vender. Además, el tipo de cambio daba, digamos, de alguna manera estabilidad entre los demás gobiernos, entre los inversores, de que nuestra moneda es sólida, porque si la moneda es sólida es porque algo hay detrás y está reflejando, que lo vamos a ver más adelante, qué es lo que va a reflejar la solidez de una moneda.
Entonces, digamos, sea quien sea, seas consumidor, seas productor, seas gobierno, todos son parte de un juego, ¿no? Y este juego finalmente se llama economía y nos afecta a todos en la vida diaria. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene el tipo de cambio? Para entender un poquito a qué se refiere el tipo de cambio, si yo digo el tipo de cambio peso dólar, ok, el día de ayer rondaba alrededor de los 24.7, entre 24.5 y 24.7, dependiendo del tipo de cambio que estamos hablando. Más adelante vamos a hablar que no hay un solo tipo de cambio en México. Entonces, ni en México ni en el mundo, ¿no? Digamos ahorita, si el tipo de cambio frente al dólar, del peso frente al dólar es de 24.5, esto quiere decir que si yo quiero un dólar necesito ceder 24.5 pesos, ¿no? Así como lo vemos en la imagen, ¿no? Yo quiero un dólar, necesito ceder todos estos pesitos para poder adquirir un dólar. Entonces, eso cada vez se va haciendo más difícil. El mes pasado estaba en 17, entonces tenía que ceder 17 pesos para obtener un dólar. Ahora son 24. Si sigue subiendo el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio sube, significa que su precio baja. Es inverso, ¿no? Es contrario. Entonces cada vez debo de ceder más. Así, por ejemplo, ¿qué implica? Si yo, por ejemplo, en el caso de México, importamos mucho maíz, gas metano, productos de médicos y y laboratorios. Si yo voy a comprar, por ejemplo, maíz y el maíz, digamos, vale un dólar, si anteriormente costaba 17 dólares, 17 pesos por dólar significaba que yo daba 17 pesos a cambio de un dólar. O sea, ese maíz, este maíz me costaba 17 pesos. Pero si ahora aumenta a 24, quiere decir que ahora me está costando 24 porque estoy cediendo más pesos a cambio de dólares. En algunas ocasiones el hecho de que el tipo de cambio suba implica que puede mejorar algunas condiciones. Por ejemplo, hay algunos juguetes, bicicletas que no eran competitivas o no podían competir con productos extranjeros porque en el extranjero se podían encontrar a más bajo precio. Pero si ahora me cuesta más comprarlo en el exterior, probablemente la gente tienda a optar por productos nacionales. Más sin embargo, eso tiene una implicación en el gasto de las familias, de las empresas y finalmente el gobierno, ¿no? O sea, tiene su lado bueno, tiene su lado malo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice el tipo de cambio, ¿no? Y qué importancia tiene, ¿no? Sobre todo si yo voy a importar productos y el tipo de cambio está variando, está cayendo, está este, subiendo el tipo de cambio, pues quiere decir que entonces a mí se me está haciendo más difícil la importación, ¿no? Probablemente para los extranjeros sea más barato comprar cosas mexicanas. ¿Por qué? Porque ya mencionamos, es muy barato comprar un peso, comprar sí, un peso o con un dólar me alcanza para muchos pesos. Ahora, ¿qué es un mercado cambiario? Un mercado cambiario, ¿qué es un mercado? Un mercado es un lugar en donde tú intercambias algo, ¿no? Si es un mercado de frutas y verduras, vas a comprar o vender frutas y verduras, finalmente, ¿no? Entonces, en el mercado cambiario, ¿qué vas a intercambiar? Monedas, ¿no? Divisas, ¿no? Y entonces, para ello van a, trabajar o participar instituciones financieras en un marco central. Las instituciones financieras son, digamos, todas aquellas entidades que se dedican al manejo de recursos financieros, como son los bancos, los bancos comerciales, las casas de cambio, las bolsas, pero además va a haber una institución fundamental que es el Banco Central. El Banco Central es el banco, digamos, que lleva a cabo el manejo de todos los recursos financieros de la nación. En este caso en México es el Banco de México. Para Estados Unidos es la Fed o la Reserva Federal. Entonces, digamos, este va a ser el mayor comprador y vendedor de divisas. Este mercado opera las 24 horas de manera electrónica siempre está, digamos, activo y siendo los bancos comerciales y las casas de cambio los intermediarios más importantes, que es un intermediario. Si nosotros decimos un intermediario, los intermediarios de frutas y verduras serían aquellos que, por ejemplo, le compran a los agricultores y les venden a los consumidores. Son intermediarios entre el que produce y el que vende, ¿no? Entonces, los intermediarios en este caso van a ser los bancos comerciales y las casas de bolsa que van a fungir de mecanismo intermedio entre
compra y venta de estas divisas entre lo que es el Banco Central y finalmente los agentes ya demandantes, ¿no? Que puede ser también otra casa de bolsa o pueden ser ya las personas en particular. ¿Quién va a fijar el tipo de cambio? ¿Cómo se va a llevar a cabo toda la dinámica relacionada al tipo de cambio? Esta es encargada de esta se encarga la Comisión de Cambios. Esta se integra por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y además por el Banco de México. Eh, Hay algunos conceptos aquí muy importantes que hay que mencionar. Lo que es un tipo de cambio y lo que es un tipo de cambio fijo y lo que es un tipo de cambio flexible. Cuando un gobierno decide de qué manera va a actuar sobre el valor de la moneda, puede optar por diferentes regímenes. A este se le llama regímenes de tipo de cambio. Y bueno, tenemos los extremos, que es tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Entre ellos hay algunos intermedios. Vamos a decir primero el fijo. Cuando se habla de tipo de cambio fijo, digamos, el gobierno fija una paridad como ahorita, de 24 pesos por dólar. Y no se puede mover de ahí. Si el dólar está tratando de subir o de bajar, el valor del peso frente al dólar está tratando de subir o de bajar, el gobierno siempre va a intervenir. ¿Cómo va a intervenir? Ahorita vamos a mencionar. Pero bueno, finalmente el tipo de cambio fijo, el gobierno no lo deja moverse, ¿no? O sea, siempre va a estar en el valor que se dice. Y el tipo de cambio flexible lo deja a la libre oferta y demanda del mercado. Es como, por ejemplo, en algunas naciones que hay artículos en los cuales interviene y dice de aquí no se va a mover, pero sin embargo en otros, por ejemplo, el caso podría ser de la leche, en el caso de México, si hay más demanda, puede subir el precio, puede bajar, entonces a eso se le llama tipo de cambio flexible. Y bueno, con estos dos términos, hay otros conceptos que se relacionan directamente con ellos. El término de devaluación y depreciación. La devaluación y la depreciación es la pérdida del valor de la moneda respecto a la otra. La única diferencia es que se habla de devaluación cuando se integra un tipo de cambio fijo y una depreciación cuando se habla de tipo de cambio flexible. México, al igual que la mayoría de las naciones del mundo, adoptó tipos de cambio fijo hasta la década de los 70. Y bueno, siempre trataban de mantener un valor de la moneda, 10 a 10 pesos por dólar, o a 5 pesos por dólar. Y siempre intervenían los gobiernos. Pero a partir de la década de los 70 comenzaron a haber mucha entrada y salida de dinero, de divisas, porque había ya más intercambio. Entonces fue imposible mantener un tipo de cambio fijo. Para mantener un tipo de cambio fijo el gobierno tiene que tener muchas reservas y digamos con estas hace intervenciones para equilibrar cuando hay un exceso de oferta o cuando hay un exceso de demanda de alguna u otra divisa. Entonces él puede intervenir, ¿no? Cuando ya no pudo hacer esto, digamos, cuando ya no pudo mantener siempre equilibrado la oferta y la demanda, él ¿qué fue lo que pasó? Dejó que los tipos de cambio flotaran. Entre el tipo de cambio fijo y flexible había algunos tipos de cambio intermedios, en los cuales, digamos, el gobierno decía, puedo estar entre este y este límite. Había bandas o flotación dirigida. Yo puedo moverme, pero hasta aquí. Si de repente trato de salirme, voy a intervenir para lograr estabilizar esta parte, ¿no? Entonces, digamos, en México, hasta 1976 el tipo de cambio fue fijo. A partir de esa fecha comenzaron bandas, bueno, diferentes tipos de cambio intermedios, ¿no? Y en 1994, a partir de la última crisis, bueno, la última devaluación más bien, porque tuvimos una crisis en el 2008-2009, a partir de ese último acontecimiento se da la última devaluación. En ese momento se habla de devaluación porque todavía no adoptábamos un tipo de cambio flexible. A partir de 1994 ya se dejó a la libre interacción de la oferta y la demanda. Entonces, digamos, en algunas ocasiones decimos, vamos a tener una devaluación, el tipo de cambio se está devaluando, eso es incorrecto, no podemos hablar de devaluación porque nuestro régimen de tipo de cambio ya no es fijo, es flexible, como lo vemos aquí, digamos, se va a mover para donde sea, ¿no? De acuerdo a pues, las necesidades propias del mercado.
Entonces, ahora vamos a pasar, digamos, a algo que siempre me preguntan, ¿cómo se determina un tipo de cambio? Sí entendemos, más o menos cómo es el concepto, pero no logramos entender a profundidad, qué es lo que implica eh, la oferta, el valor de una moneda, ¿no? Y entonces, nosotros vamos a decir que esto va a estar orientado fundamentalmente con un término o va a implicar un término muy importante que es la liquidez del mercado. La liquidez, digamos, hace la referencia a la cantidad suficiente de una moneda disponible. Aquí hablando en términos de moneda, pues sería cantidad suficiente de una divisa disponible en la economía. O sea, que haya mucha oferta. Si tú estás demandando mucho, que haya la suficiente oferta para que se equipare, ¿no? Para hacer frente a la demanda. El tipo de cambio en el esquema flexible de México obedece a la oferta y a la demanda, como ya lo mencionamos, es tipo de cambio flexible. Por lo cual, una falta de dólares hará que el precio suba. Si si hay poca oferta y hay mucha demanda, su precio va a subir, ¿no? Generalmente. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver cómo una intervención de un instrumento conocido como swap va a ser muy importante para el caso de México. Recuérdenlo perfectamente, pero bueno. Entonces aquí vamos a pasar. En primera, podemos tener demanda de dólares o de pesos. Cuando nosotros vamos a comprar en México, ¿qué es lo que pasa? Que podemos demandar pesos. ¿Para qué? Si Estados Unidos va a comprarle a México, necesita demandar pesos para comprar ya sea bienes, servicios, recepción de donación, comprar activos financieros en el extranjero, todo lo que implique una compra de algo que tenemos internamente. Pero también puede haber demanda de dólares. Aquí hay que tomar mucho en cuenta. Para yo demandar dólares, primero tengo que ofrecer ¿qué? Pesos, ¿no? Si yo ofrezco pesos, entonces digamos que al ofrecer yo pesos, yo los voy a cambiar por dólares. O sea, voy a demandar dólares directamente. Ya no me sirven estos 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque los quiero tener en dólares, entonces los cambio por dólares y al cambiarlos por dólares implica una demanda de dólares. Entonces, si yo voy a comprar, por ejemplo, yo voy a ir a Estados Unidos a un viaje de lo que sea, necesito dólares, voy a demandar dólares, ¿no? Entonces yo oferto mis pesos para comprar dólares. Digamos, algún país centroamericano, asiático, sufrió un desastre natural y voy a enviar una donación. Necesito comprar dólares para enviarlo. ¿Por qué? Porque recordemos sobre todo aquí que cualquier transacción, ya lo habíamos mencionado en clases previas, cualquier transacción que se haga a nivel internacional implica una demanda de ¿qué? De dólares, porque todo se da en relación al dólar. Tú no puedes llegar o no, alguien no puede decir, bueno, yo voy a comprar con un dólar canadiense en México. No, aquí, al igual que en el mundo, la paridad siempre es frente al dólar, siempre hay que tener un intercambio directo con el dólar. Entonces, si también voy a comprar algún activo en Estados Unidos, yo voy a invertir en la bolsa de Nueva York. Ok, necesito dólares. Voy a demandar dólares, pero previamente voy a ofertar mis pesos para poder comprarlos. Pero además no todo implica compra de bienes, servicios y activos financieros. O sea, no todo está englobado en cuenta corriente y cuenta capital. También hay una parte que se llama especulación. ¿Y a qué se refiere especulación? ¿Qué está pasando ahorita con la situación actual del coronavirus? Muchas personas dicen, bueno, es que la situación se nos viene difícil y el dólar siempre es más fuerte. Entonces yo espero que el dólar va a seguirse manteniendo y lo ideal es que yo compre dólares, ¿no? Si yo compro dólares, entonces yo puedo mantener un poquito más seguro mis ahorros o mis activos. ¿Por qué los voy a tener más seguros? Pues porque finalmente es una moneda más fuerte. Entonces yo demando porque yo creo que algo va a pasar. O sea, no realmente porque esté haciendo un intercambio, y esto se le llama especulación. Y otra cosa se llama coberturas financieras. Al igual que los swaps, digamos, son instrumentos de derivados. Eh, Va a haber algunos instrumentos que me van a servir para cubrirme. ¿De qué? Si yo constantemente compro a China algún producto, algún insumo, o yo compro a Europa, a Estados Unidos algo para mi empresa o para lo que yo quiera para mi escuela, yo tengo una escuela, lo que se les ocurra, ¿no?
Y me quiero proteger porque yo ya sé que pasando esta cuestión de la pandemia, el dólar va a cobrar mayor valor frente al peso. Entonces, si yo me quiero proteger, compro un tipo de cobertura financiera, un instrumento para yo acordar sobre un valor establecido, y si aquel varía más de lo de costumbre, pues yo me pueda proteger. Ya en clases posteriores vamos a hablar de estos instrumentos de... Ok, entonces ya ahora sí explicando lo que es el tipo de cambio peso dólar, decimos en primera la expresión que nosotros observamos constantemente. El tipo de cambio del peso frente al dólar lo vamos a expresar como tipo de cambio dólar peso, o sea, abajo el peso, arriba el dólar. Y bueno, esto finalmente decimos un peso es igual a 24.65, que al dividirlo va a dar 0.04056. Esto nos dice que el dólar tiene un valor de, un dólar vale 24.65 pesos. Y nuestro peso, precio del peso va a ser 0.04056. Ahora si lo expresamos de manera contraria, el tipo de cambio del dólar frente al peso, lo vamos a invertir. Y bueno, decimos que este es de 24.65. Lo que nos dice es que para comprar un dólar, yo necesito pagar 24.6 pesos. Y para comprar un peso, yo necesito pagar 0.04056 dólares. Es lo que nos va a decir esta expresión. Y bueno, vamos ahora a situarnos en una curvita de oferta y de demanda. Como toda curva de oferta y de demanda, decimos que la curva de demanda tiene pendiente negativa porque de este lado graficamos cantidades ofrecidas y demandadas y de este lado precios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un precio alto, si nos situamos con huevo para entender mejor, si el precio es alto, la cantidad se reduce, baja, ¿no? Pero si el precio baja, la cantidad aumenta. O sea, tiene una relación inversa, por eso es la pendiente negativa. Este es por el lado del demandante o del consumidor y este es por el lado del ofertante o del productor. Si el precio del huevo es bajito, los productores ofrecen poquito, pero si su precio sube, ofrecen mucho, la cantidad aumenta. Por eso tiene relación positiva. Esto, digamos, esa manera del huevo. ¿Sí? Si por ejemplo aquí decimos nosotros que el mercado está en equilibrio cuando la demanda se equilibra con la oferta, o sea aquí. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo la oferta supera la demanda? Digamos, si el gobierno tuviera la posibilidad de intervenir en la oferta y la demanda del huevo, diríamos, hay mucha oferta pero poca demanda. En primer lugar, puede generar condiciones para que la gente demande mucho y desplacemos la curva de demanda y entonces haya un nuevo equilibrio. O, o dejar que el mercado solito se ajuste. Digamos, aquí habría intervención y en la otra se ajustaría automáticamente, que sería más o menos lo que hablábamos de tipo de cambio fijo y flexible. Si queremos que se mantenga en este precio, es como si habláramos de tipo de cambio fijo, ¿no? O sea, intervengo para que se equilibre oferta con demanda. Pero si no, yo quiero que se rija por la oferta y por las propias leyes del mercado, entonces, ¿qué va a pasar? Que si hay mucha oferta y poquita demanda, entonces al ofrecerse mucho, esto va presionando para que los precios caigan. Y a medida que los precios caigan, porque nadie los quiere, nadie demanda ese producto, la demanda va a aumentar, porque ya una vez que el precio baja, a mí me conviene demandar más, que sería lo contrario. Acá, si hay mucha demanda y poca oferta, entonces el gobierno puede generar las condiciones. En primera, si hay mucha demanda, pues yo hago algún incentivo para que se ofrezca más huevo y se alcance el equilibrio aquí, ¿no? En el mismo precio. Pero si yo no quiero intervenir, entonces dejo que se ajuste solito. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay mucha demanda y poca oferta. Entonces, como todo el mundo quiere el huevo, el huevo, el huevo y el huevo escasea, pero hay poco huevo, entonces eso hace que el precio suba, ¿no? Que es lo que estamos observando, por ejemplo, con el precio del huevo. Aparte de que también hay abusos por parte del precio del huevo actual, ¿no? Pero entonces hay mucha demanda y va presionando el precio, 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 hasta que sube el precio, porque existió mucha demanda. Y como ya el precio subió, entonces los oferentes se ven en la necesidad de demandar más, que sería lo mismo, la misma condición de demanda, ya sea si estamos hablando de pesos o de dólares, ¿no? Si hay mucha demanda de dólares y poca oferta, en primera, o el gobierno aumenta la oferta, o sea, ayuda a equilibrar la oferta, o sea, sacando dólares, o lo deja que solito se ajuste. Si lo deja que solito se ajuste, su precio va a subir. Entonces, como todo el mundo está demandando dólares, ¿qué es lo que va a pasar? Que su precio va a subir, ¿no? Uh -huh. O de la otra manera, entonces yo saco dólares y compenso el exceso de demanda con
insuficiente oferta o el déficit, pues. Se le llama déficit cuando ¿qué? Cuando la demanda supera la oferta. Se llama superávit cuando la oferta supera la demanda. Entonces, el gobierno tiene dos maneras, o interviene o no interviene, y lo vamos a ver ya con cuestiones de peso y dólar. Entonces decíamos, aquí lo vamos a ver desde el lado del peso, ¿sale? ¿Cómo vale el peso? Esta es la demanda de pesos y esta es la demanda y la oferta de pesos. ¿Okay? ¿Cuándo va a incrementar la demanda? Ya decíamos, se incrementa la demanda de pesos si nosotros exportamos mucho, porque los extranjeros necesitan dinero, pesos, para podernos comprar. Entonces, eso va a ocasionar que la demanda suba. O que, bueno, yo quiero invertir en México también. Ya habíamos visto varios conceptos, ¿no? Ahora por el lado de la oferta. ¿Cuándo se va a ofrecer mucho peso? Aquí es muy importante saber que la oferta de pesos es lo mismo que la demanda de pesos. Demanda de dólares, perdón. ¿Por qué? Si yo ofrezco los pesos, ¿para qué los ofrezco en el mercado? Pues para comprar más dólares, ¿no? Entonces, si a mí ya no me sirven 1,000 pesos, los quiero cambiar por dólares. Ya sea porque yo vaya a ir a Estados Unidos y vaya a viajar, entonces no me sirven los pesos, yo los ofrezco, pero esa oferta de dólares, de pesos, implica demanda de dólares. Esta curva, si lo estamos viendo desde el lado del peso, esta curva de oferta va a ser lo mismo que ¿qué? Que demanda de dólares, ¿no? Oferta de pesos igual a demanda de dólares, porque para eso los ofrezco. Entonces aquí decíamos, en primera, un aumento de la demanda de pesos por parte de Estados Unidos hace que la curva de demanda se desplace hacia afuera. De aquí a aquí, donde se ve lo punteadito. Y entonces esto pues va a generar un nuevo nivel de equilibrio con un precio que más alto. Si se demanda más mi moneda, su precio va a subir. Ajá. Entonces cada vez yo voy a, en lugar ya de dar 24 pesitos, voy a dar menos. Mi precio en lugar de ser 0.04 va a subir a 0.3, 0.5 o 1, ¿no? A medida que se demande más. Entonces a nosotros como mexicanos nos conviene mucho exportar bastante, tener muchas inversiones, que se demande mucho nuestra moneda, para que eso implique un alza en nuestro precio, ¿no? De la moneda. Por el contrario, dice, si a Estados Unidos ya no le interesa comprar nuestros productos ni nada, o sea, ni invertir en México, entonces ¿qué va a pasar? Que la curva de demanda se va a ir hacia abajo. Ajá. Eso, digamos, es cuando la oferta se da de una manera libre, subo o bajo. Pero la otra cuestión, digamos, cuando cuando, digamos, sube o baja el precio, ¿no? Pero también, digamos, en el caso de que haya exceso de demanda, el gobierno puede intervenir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver más bien en el ejemplo. Aquí lo veíamos por el lado del peso, ¿no? Decíamos, es demanda de pesos y oferta de pesos. Oferta de pesos que implica a la vez demanda de dólares. Entonces, o lo podemos ver como demanda de pesos y demanda de dólares, o como demanda de pesos y oferta de pesos que implica demanda de dólares. Entonces, bueno, esa es la manera en la cual pues también se puede mover la curva de oferta y de demanda de pesos y de dólares, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva del dólar. Si la vemos desde la perspectiva del dólar, digamos, actualmente nosotros damos 24 pesos por un dólar, ¿no? O el dólar vale 24.65 pesos, como se quiera ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? Generalmente esto se puede ejemplificar mejor con el mercado, digamos, del dólar, porque es el que mayormente ocasiona presiones y se demanda bastante y ocasiona presiones frente al peso. ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Nosotros nos situamos en un nivel de precios, ¿no? Digamos, el que nosotros queramos. Por ejemplo, 22. El tipo de cambio es 22 pesos por dólar. Voy a dar 22 pesos a cambio de un dólar. Pero, bueno, digamos, de repente empieza a haber exceso de demanda de divisas. ¿Por qué? Bueno, simplemente ejemplificámoslos ahorita por el lado no tanto por intercambio comercial o de bienes y activos, sino por la situación que estamos viendo del coronavirus. Hay mucha especulación, digamos, muchos inversores se quieren proteger, inversionistas, entonces están demandando muchísimo dólar. La demanda de dólar supera, ¿a qué? A la oferta del dólar, porque recuerden que ahora ya no estamos viéndolo del lado del peso, sino es demanda de dólar y oferta de dólar. Entonces, si se demanda mucho dólar, pero hay poquito dólar, hay un déficit, ¿sí o no? Entonces, digamos, el gobierno
¿cuándo va a realizar una intervención? Si el gobierno no quiere dejar subir este precio, del dólar, en este caso, si sube el precio va a llegar a 24, a 30, a 35. Entonces a veces el gobierno no quiere que eso pase y ¿qué es lo que hace? Incrementa la oferta de dólares. Entonces, al incrementar la oferta de dólares, vuelvo a equilibrar demanda con oferta, ¿no? Y entonces ya me ajusto y me equilibro. Si había un exceso de $10,000, yo saco esos $10,000 y entonces me voy a equilibrar. O la otra cuestión es, lo dejo flotar. Hay mucha demanda de divisas y al haber mucha demanda, nosotros ya sabemos que si hay poquitas divisas en el mercado, al igual que en los jitomates o en el huevo, su precio se va a presionar para subir. Y cuando suba, pues la gente va a tener más disponibilidad de ofertar divisas. ¿Por qué? Porque es más redituable ofrecerlas a un precio más alto y nos vamos a situar en 24.65 y así, o sea, nos podemos ir yendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba o que el gobierno esté interviniendo. El gobierno puede intervenir siempre y cuando tenga los recursos necesarios. Ajá. En este caso, por ejemplo, dice, el gasto de las importaciones es mayor que los ingresos de exportaciones, o sea, importo más de lo que exporto en términos de dinero. Y si importo más, implica que voy a tener más demanda que la oferta, ¿no? Entonces, incrementa la demanda. Y eso va a dar un exceso ¿cómo se llama? De demanda de divisas. O sea, voy a tener un déficit en cuanto a esta demanda. ¿Por qué? Porque demando más de lo que oferto. Y entonces eso va a hacer que el dólar se aprecie y que lleguemos aquí. A menos de que el gobierno, como mencionábamos, intervenga y equilibre esta parte. ¿Sí? Entonces recordemos que al igual que en el caso anterior, la oferta de divisas implica una demanda, digamos, de pesos. Si solamente tenemos dos economías, mexicana y estadounidense. Supongamos que los americanos ofrecen sus dólares para comprar pesos, suponiendo que no exista ni yuan ni nada de eso, ¿no? O sea, lo estamos viendo en términos de dos monedas. Ahora la demanda de divisas. Si se demandan muchas divisas, pues ya decimos es porque nosotros queremos que comprarle o invertir o hacer algo en relación a Estados Unidos o simplemente protegerme por especulación o por cobertura. Y bueno, entonces nosotros decimos que finalmente la determinación de los tipos de cambio se da por la ley de la oferta y la demanda. Por el lado de la demanda, si hay mucha demanda, eso hace que el precio sea mayor, ¿no? Si hay más demanda, va a haber un precio más alto. Si hay menos demanda, el precio va a caer, el precio de la moneda, dependiendo cómo lo veamos. Si lo vemos por el lado del peso o por el lado del dólar. Ajá. Entonces ahora, si hay más oferta de algo, si todo el mundo ofrece dólares, su precio va a bajar. Pero si la oferta baja, su precio aumenta. Entonces ahí está, digamos, como el estirón entre yo quiero muchos dólares, pero no hay en la economía muchos dólares. ¿Quién va a intervenir? El Banco Central para igualar la demanda con la oferta. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, el gobierno realiza diferentes estrategias para intervenir en el mercado cambiario. Una de estas estrategias es la subasta de dólares. La subasta se puede realizar de dos maneras, una subasta ordinaria y una subasta extraordinaria. Desde la última década del siglo pasado, el gobierno utilizaba las subastas para sacar dólares, sobre todo para sacar, porque decimos que siempre lo que hay es exceso de demanda, demandan más de lo que se ofrece. Entonces el gobierno subasta, al igual que cualquier subasta, ¿no? Saca y vende dólares. Entonces, estas se hacían de manera ordinaria en 3 momentos del día. Él fijaba una cantidad, por estos meses voy a subastar tanto. Pero cuando el tipo de cambio daba unos brincos muy altos, que se depreciaba en un nivel más alto del 1.5%, él podía salir a cualquier momento y subastar de manera extraordinaria para decir, sabes qué, calma dólar y entonces vamos a evitar que suba más, ¿no? Recuerden aquí el término de preciar es cuando hablamos de tipo de cambio flexible. Entonces, digamos que está pasando en el 2020. En el 2020 en México, el gobierno de Obrador ya realizó la primera subasta de dólares por 5,000 millones de dólares. Como decíamos, una subasta de dólares es igual que una subasta de cualquier bien. Se sacan 5,000, pero vamos a ver cuánto podemos recaudar, ¿no? Dependiendo de lo que se ofrezcan. Y se alcanzaron a recaudar 6,320. El monto por 6,320 millones de dólares. Con eso trata de compensar que hay un exceso de demanda de dólares y un déficit
una cantidad de oferta muy reducida. Y con eso pues el peso se recortó en días previos su caída, que ya estaba viniendo de arriba del 6-7% a 3.3%, y situándola entre 24.5 y 24.8, dependiendo del tipo de cambio que estemos hablando, y que ya lo vamos a decir más adelante. Sin embargo, bueno, aquí no acaba todo. Cuando nuestros problemas vienen más allá únicamente de oferta y demanda, que digamos, ya tenemos un déficit estructural en cuenta corriente, en balanza de pagos, otros problemas más fuertes, el dólar va a seguir presionando, aunque esté sacando. Y entonces, digamos, si no lo queremos seguir dejando caer, mientras tengamos reservas y con qué hacer frente, podemos seguir haciendo subastas. Y es así que el gobierno ya este, declaró que para el día 6 de abril realizaría otra subasta por 5.000 millones de dólares. Esto obedece a una operación de mercado abierto, una operación de línea de reserva que estableció la Fed, o la Reserva Federal de Estados Unidos, por 60.000 millones de dólares. ¿Cuál fue esa línea de reserva que estableció? Un swap. Un swap, ¿a qué se refiere el swap? Que yo intercambio un activo por otro. Puedo yo intercambiar tasas fijas por tasas flotantes, puedo intercambiar dólares por libras, pesos por libras, o sea, un activo el que yo quiera similar por otro que tenga otra característica diferente. En este caso estamos intercambiando divisas, solamente que uno es dólar y otro es peso. Y el gobierno dice, yo te puedo intercambiar hasta por un monto de 60.000 millones de dólares, que el gobierno puede estar haciendo subastas, pero bueno, ¿hasta cuándo lo vamos a seguir haciendo? No lo sabemos. De hecho, el gobierno estadounidense dice, te puedo ofrecer un poquito más. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que se le viene un problema también fuerte. Estados Unidos tanto compra como vende con México y sabe que está teniendo problemas de estabilidad, y sobre todo, pues China se puede posicionar ahí como número uno y puede llegar a tener problemas. Entonces Estados Unidos ha ofrecido estas línea de reserva no solamente a México, a Noruega, Dinamarca, Brasil, El Salvador, otras naciones, para decir, bueno, tú como gobierno puedes hacer con esto la estrategia que tú recomiendes más acorde, ¿no? Entonces, bueno, finalmente vamos a hablar un poquito aquí acerca de los tipos de cambio. Decíamos que los tipos de cambio, cuando nosotros entramos y consultamos en internet, no siempre van a ser los mismos. Hay tipo de cambio fix, interbancario y a la ventanilla. El que comúnmente nosotros nos interesa más, bueno, como consumidores, es el de ventanilla, el que vamos a encontrar en los bancos o en las casas de cambio, que dicen, bueno, el dólar se compra y se vende a tanto, ¿no? Pero también hay un tipo de cambio que se realiza entre bancos, cuando los bancos no tienen suficiente liquidez y quieren comprarse y venderse entre ellos. Se establece otro tipo de cambio interbancario que va a ser más bajo que este. Y el tipo de cambio fix va a ser todavía más bajo, porque sobre todo el Banco de México dice, se va a fijar para operaciones de grandes volúmenes, ¿no? Y bueno, se establece con un promedio de las cotizaciones de tres momentos del día, entre las 9 y las 12. De las 9 a las 9:50 puede ser un momento el que sea. De las 10 a las 10:50 otro. Y así se promedia. Entonces, digamos, el tipo de cambio fix siempre va a estar más bajo que estos tres. Pero bueno, este es el que comúnmente decimos nos va a interesar, y es donde hay que tener un poquito de cuidado cuando nosotros revisamos la información en internet, sobre todo que decir qué tipo de cambio nosotros estamos consultando. Si estamos observando un tipo de cambio fix, recordemos que siempre a la ventanilla lo vamos a encontrar un poquito más alto. Y sobre todo si es a la compra o a la venta. Si el banco lo compra, lo va a comprar a un precio más bajo, si lo vende a un precio más alto, porque obviamente va a tener ganancias. Y aparte de esa ganancia va a ser más alta de cómo la compró en estos montos más altos, o si en algún momento tuvo que hacer un intercambio entre bancos. Entonces, siempre va a ser más alto, dependiendo del banco. También puede ser que Banorte ofrezca un tipo de cambio, que el Banco Azteca ofrezca otro, pero bueno, más o menos va a oscilar entre un precio y otro, y siempre va a ser mayor a estos dos. Y aquí nosotros, por ejemplo, podemos observar el tipo de cambio fix. Para el 3 de abril del 2020 era de 24.69, mientras que el interbancario un poquito más alto. El tipo de cambio de ventanilla todavía es un poquito más alto. Podemos observar también las variaciones del tipo de cambio para los últimos años, desde el 2017, y observamos, por ejemplo, aquí cuando vienen las elecciones, tanto de Trump como de Obrador, como pues el tipo de cambio sufría cambios fuertes, ¿no? Condiciones políticas que atemorizaban de alguna manera a los inversionistas, qué iba a pasar con las relaciones con Trump, qué iba a pasar con las relaciones con Obrador. Pero aquí vienen las caídas muy drásticas, muy fuertes, la pérdida de nuestro valor o aumento del tipo de cambio peso dólar, ¿no?
que bueno, ha llegado a superar los 25, ¿no? 25 pesos, y que bueno, de repente se logra estabilizar un poquito, sobre todo por las subastas, pero esto va a seguir subiendo mientras no se siga interviniendo en el mercado cambiario. Y bueno, ya en la última parte aquí podemos observar algunos de los precios de las principales monedas respecto a la mexicana. Por ejemplo, aquí el tipo de cambio peso euro sería de 27.00, o sea, doy 27 pesos por un euro. Doy 30 pesos por una libra esterlina. Inglesa, pues. Doy 24 ya dijimos que está entre 24.5 y 24.7, el dólar, ¿no? Dólar estadounidense. Voy a dar 1.22 por el peso argentino, voy a dar 4.69 pesos por el real brasileño, voy a dar 3.57 por el yuan chino, y por el yen sí es un poquito más bajo. Ya en otras clases vamos a hablar del valor real de una moneda, que ya tiene que ver con los niveles de precios, pero que bueno, ya es otro término. Hasta aquí espero que haya quedado claro la explicación, que lo que se haya explicado sea lo necesario para lograr entender por qué se mueve un tipo de cambio, cómo se fija un tipo de cambio, por qué es importante en nuestra vida diaria, y bueno, de alguna manera cualquier duda o comentario hacerla llegar para que nosotros podamos ampliar los conocimientos en materia de economía y finanzas.